Hoy en nuestras charlas azules vamos a hablar, escuchar y aprender sobre bullying y comportamientos suicidas. Para ello vamos a tener la suerte de contar con una gran profesional y con una protagonista que ha sufrido y vivido el bullying en primera persona. Hoy, con un acto generoso, va a compartir su experiencia para que sigamos arrojando luz sobre un tema tan complejo como complicado. Vamos por parte. Primero nuestra profesional. Hoy nuestra voz autorizada es la doctora Lucía Balado, psiquiatra infantojuvenil de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, también del Instituto Hispalense de Pediatría, más de 20 años de experiencia. Es también profesora asociada al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla y madre de 3 hijos, 2 adolescentes y uno a punto de serlo. Doctora, ahora vamos a empezar aprendiendo contigo. Puedo tutear, ¿verdad, doctora? Hombre, por supuesto. Vale, gracias. Y permítanme que les presente a Julia. Ella tiene 18 años, Julia Belmonte. Es cantante de flamenco pop, sobre eso también hablaremos hoy. Tengo especial interés, yo creo que tenemos aquí una futura estrella en cierne, pero aunque ella vive por y para la música, hoy como persona alegre, siempre con una sonrisa en la boca, viene además a hacer un acto de generosidad. Viene a compartir con nosotros, bueno, pues los episodios de bullying que le llevaron incluso a sufrir en primera persona esos comportamientos suicidas. Vamos a empezar por el principio, vamos a bajar la pelota al suelo y vamos probablemente a escuchar por tu parte un testimonio que tendrá momentos duros, complicados, pero que servirán y mucho para quienes hoy estén asomándose a estas charlas azules. ¿Cuándo comienza el bullying y de qué manera, Julia? Pues comienza en cuarto de primaria, el primer día que me cambié de colegio, porque mi madre no podía con los horarios, con una hamburguesa, me metieron una hamburguesa llena de aceite en el bolsillo de la chaqueta, una chaqueta nueva que me compré. Y yo salí del colegio llorando. O sea, a mi padre le dije, me ha pasado esto, la madre se puso a la defensiva, en fin. Así fue. Lucía, aquí hay una línea que no es delgada, la línea es gruesa y de muy mal gusto entre la broma y el bullying. Padres del acosador intentando quitarle hierro al asunto, entiendo, y padres de la acosada intentando darle toda la importancia al asunto. Ahí quizá está el principio del problema, en cómo incluso la parte acosadora intenta minimizarlo, disfrazarlo de bromas o cosas de chiquillos, ¿no? Sí, esa es una... Yo cuando me entran los peques a la consulta, es una de las cosas que primero trabajo. Digo, en las bromas nos reímos los dos, nos reímos el que la hace, nos reímos el que la recibe. En el bullying no, en el bullying solo se ríe el que está realizando la supuesta broma, ¿no? Entonces, ponerle un poquito de foco a esas situaciones y ver las diferencias entre bromas en las que tiene que haber una relación ya establecida de confianza que te permita que tú puedas bromear sobre algo a la otra persona y que lo reciba bien. Claro. Y en el bullying no, en el bullying solo se está riendo la persona que está intimidando a la otra persona mediante la burla y la que lo recibe pues está sufriendo, obviamente, eso no es una broma. Son cosas de niños, esto ha pasado siempre, ese tipo de situaciones, pues hay que ponerle bien el foco a eso para detectarlo cuanto antes. Bueno, quizás eso no atenúe nada, aunque se intenta que haga de atenuante. Esto ha pasado siempre, igual es que ha habido bullying siempre, y ahora empezamos a poder nombrarlo, reconocerlo y atajarlo. Julia, aquel día, aquella hamburguesa abre un camino, aquel acto que te incomoda, que te violenta, solo fue el primero de muchos. Aquello, al contrario de hacer que la cosa parase, que os quejaseis, fue casi que el motivo de que siguieran. Claro, fue el camino de insultos constantes. Ese curso fue el principio de un calvario. 8 o 9 años tenía. Sí. ¿Fue más duro el bullying en esa etapa, digamos, un poco más infantil? Al final, ¿o ya en la preadolescencia? En la preadolescencia. Fue el más duro que tuve. ¿Cómo fue avanzando ese bullying? ¿Fue de menos a más? ¿Dónde llega, digamos, al pico? Pues en quinto de primaria ya es cuando me pegaron, entre niñas y niños. Por el hecho de yo tener sobrepeso, ya fue cuando me pegaron, y en sexto de primaria ya fue cuando pasó lo más fuerte. ¿Que lo más fuerte es?
que me clavaron una llave por la nuca. O sea, fue lo peor que me pasó. Doctora, si al principio podemos dejar a interpretaciones si es una broma o no, aquí ya no hay ningún tipo de broma. Palizas en grupo, una agresión que podía Agresiones haberle físicas, costado es la evidente, vida, vamos. clavarle una llave en la nuca, el entorno tiene las alarmas suficientemente sensibles como para ver que aquello está pasando ya, castaño oscuro, cuando el bullying, y cuando es tan evidente como en este caso, tiene que empezar a ser evidente, cuando el colegio, el entorno educativo, tiene que empezar a tomar medidas y de qué manera. Hombre, A la mínima. en este caso es más que evidente, ¿no? Casi todos los centros educativos, por no decir todos, tienen protocolos de actuación ante el acoso escolar. Entonces, este tipo de situaciones no se debería llegar nunca hasta ese punto, se debería intervenir mucho antes. ¿Y por qué se llega entonces si los protocolos funcionan? Porque no siempre funcionan. ¿No? Quizás es importante Claro. que hoy compartamos eso, Claro, que no funcionan los protocolos. claro. Tus padres estaban comprometidos contigo Sí. y denunciaban y se quejaban y lo ponían en conocimiento del colegio y del resto de padres. Sí, yo no dije nada hasta última hora. También fue culpa mía porque yo estaba amenazada por los compañeros. Entonces yo, si llegaba a hablar, a mí me iban a hacer mucho daño, yo no quería eso. Entonces denunciamos, el colegio decía que eran cosas de niños, que no pasaba nada. Hasta el punto de que os cambiéis de ciudad. Exacto, porque el neurólogo nos lo dijo. Nos dijo, salid de aquí o a tu niña que la matan. Con palabras textuales del médico. Doctora, aquí está fallando el protocolo de forma muy, muy grave. No solamente no hay castigo o reprimenda para los acosadores, para los maltratadores, sino que casi que el castigo llega para la víctima que tiene que cambiar de ciudad. Hombre, en estas situaciones, desde luego, no es lo habitual. Es mucho más habitual que sí que funcionen esos protocolos, que se detecte, que se intervenga con todo el grupo clase, concienciando un poquito en detectar y en que la vergüenza pase de bando, ¿no? Que sea el acosador el que se sienta mal y no la víctima. El caso de ella Claro. es la situación opuesta. Pero vamos, en teoría funcionan y muchas veces, aunque no funcione el protocolo, no se sientan las familias ni las personas reconocidas en ese protocolo de acoso escolar. Está la inspección educativa, están las denuncias a la policía, Claro. los partes de lesiones a nivel médico. O sea, hay muchas herramientas dentro de la sociedad para que una víctima se sienta protegida. Que en tu caso no fue En así. mi caso pero no fue así de ninguna manera. En todas estas charlas azules estamos poniendo el acento sobre la detección precoz, sobre la prevención, llegar a tiempo, cuanto antes mejor, cuáles son las alarmas ante el bullying, cuándo tiene la familia o a qué tiene que estar atenta la familia para llegar a tiempo cuando estamos en el principio Claro. de ese acoso. Nos hablaba Julia de esa amenaza por parte de los acosadores. Supongo que el modus operandi funciona así, intentando hacer que la víctima no hable. claro. Sí. En el comportamiento del niño, lo que deje de comer o que no quiera salir a la calle. ¿Ha aumentado, doctora, los casos de bullying desde que tienes experiencia en este terreno? Yo creo que, como decías antes, el bullying ha existido siempre. Lo que ha aumentado es la conciencia social que tenemos sobre detectar este tipo de situaciones. Sí. Para venir a esta charla un poquito estaba viendo el último estudio que ha habido del año pasado en un montón más de 300 centros educativos y más de 20.000 alumnos y venían a decir que en cada clase suele haber 2 víctimas de acoso Claro. y suele haber un acosador por cada 2 clases. Entonces, ha aumentado. Yo creo que ha existido siempre, Sí. siguen llegando esas demandas. Lo que sí que ha aumentado mucho en consultas son las demandas por ciberacoso. O sea, todo el acoso a través de redes sociales, que eso no existía, por ejemplo, hace 10 o 15 años. Hoy Julia está siendo muy generosa compartiendo su caso. Es muy También duro. sufriste ciberacoso. Sí. ¿En qué consistía, Julia? En ciberacoso, en acoso sexual, cuando tenía 14 años, por un pederasta. Un señor que estaba mal de la cabeza. Esto lo pones en conocimiento de tus padres también. Sí, Un delincuente. exacto. Porque vamos, que mis padres se lo puse en conocimiento a última hora. Porque también él me dijo la dirección de mi casa y todo. Entonces, con 14 años, yo estaba empezando a manejar las redes sociales, porque yo antes no podía tenerlas por el tema del juicio, que al final no sirvió para nada, pero bueno. Lo puse en manos de mi padre, este hombre ya está entre rejas, está en la cárcel,
y ya no volver a molestar a nadie más. Hoy estamos hablando en estas charlas azules de algo, yo os lo contaba al principio, de algo duro, el bullying unido a comportamientos suicidas, porque cuando parece no haber solución, cuando los protocolos fallan, cuando nos decía Julia, unos juicios que hubo eran menores, Sí. los acosadores en el colegio eran compañeros de clase, tenían Sí. qué edad. 12. Entiendo que el juicio fue contra el centro educativo más que Claro. contra los propios menores. Sí, Aquello quedó en que no hubo castigo para tus maltratadores y ante esta sensación de indefensión, los comportamientos suicidas empiezan a aparecer. sí. Bueno, dijeron que como no hay no estoy ni muerta ni soy parapléjica, pues no hay justicia. Con partes médicos, todo. Y ya ahí es cuando, bueno, antes de venirme a Málaga a vivir, porque yo vivía en Málaga, me entraron esos pensamientos suicidas. Ya empecé a querer suicidarme. Doctora, menores con comportamientos suicidas como consecuencia de bullying, de acoso, de maltrato, ¿cómo se actúa en estos casos? Pues ayudando y protegiendo. Quiero decir, como familias, pues escuchando, tú dices que tardaste un poquito Sí. en hablar, ¿no? Sí que es verdad que 2/3 lo cuentan, pero 1/3 no lo cuentan nunca nadie. Cuando lo cuentan la primera persona a quien se lo suelen contar suele ser a la madre, un poquito al padre, a algún profe. Cuando pude hablar fue el día que me clavaron la llave. Y perdona. Sabemos, no te No tenemos que perdonar, perdonar te tenemos que dar absolutamente las nada. gracias vamos. por Lo compartir valiente esto. que eres, cariño. De esto van estas charlas azules. Piensa, Julia, que puede haber muchos chicos y chicas ahora mismo que estén viendo estas charlas, muchos padres y madres que gracias a tu testimonio vayan a saber, no esperar a que sus hijos y sus hijas hablen, sino que ellos van a preguntarle, van a acercarse. ¿Qué alarma, doctora, tienen que tener o tenemos que tener los padres para que si el menor tarda en hablar podamos detectar un poco antes ese bullying? Lo que ya he dicho, ¿no? Muchas veces el que empiecen a poner excusas para ir al cole, no es normal Sí. que los niños no quieran ir al colegio, te que duele les duele la la tripa. cabeza, les duele la barriga, no tienen ganas, cambian un poquito el comportamiento, a veces están más irritables o más tristones o se aíslan más. Los padres detectamos muchas veces cambios en el comportamiento de nuestros hijos que si le pasa como a ella, ¿no? Que tienen el temor de comunicarlo porque va a ser peor. Pero bueno, hay que transmitir que de alguna forma estamos ahí disponibles para cuando puedan hablar o adelantarnos, comentar estas situaciones con los tutores, recibir un poquito de información, poner en alerta a todos los que nos rodean Sí. para que bueno, las víctimas se sientan apoyadas y seguras, ¿no? Que es de lo que consiste al final. Debería. Yo quiero recordaros que Julia tiene 18 años y no hace tanto, no está tan lejos en el tiempo, Claro. una situación tan complicada y tan dura para ti como esta. Vamos a saltarnos, vámonos a un poquito más adelante. ¿En qué momento estás ahora? ¿En qué punto estás ahora? ¿Te están ayudando? ¿Te están Sí. tratando? ¿Esos comportamientos suicidas han desaparecido? Cuéntanos un poquito. Totalmente. Y ahora estoy en manos de una psicóloga que es magnífica. Me está ayudando al tema de la autoestima porque eso a mí realmente me afectó mucho. A mí me he visto siempre de negro porque tengo mucho complejo con mi cuerpo. En salud mental pues estoy un poquito mal. Pero ¿Han desaparecido esos comportamientos suicidas, Julia? sí, sí. Ya está, con ella lo he sellado totalmente, ya está fuera de mi cabeza. Lucía, entiendo que ese es un grandísimo paso. Hombre, Sí, eso es muy importante, quiero decir, porque que detectamos muchas veces en consulta eso, nos llegan o con sintomatología ansiosa o evitando situaciones o con síntomas depresivos, con toda esa ira, esa frustración, esa rabia, esa impotencia, ¿no? Que no puede sacar uno para afuera y la mete para adentro y se mete en forma de vergüenza, de culpa, de hacernos daño a nosotros, de sentirnos mal. Cuando eso se hace muy grande, incluso hay
Ha habido casos de suicidio por temas de acoso escolar, ¿no? Entonces no es una cosa menor, hay que ponerle mucho foco a esto y hay que ponerle tratamiento, obviamente. No es normal que un adolescente, que un niño tenga conductas autolesivas ni pensamientos autolesivos. Cuando existen esas conductas autolesivas, ¿normalmente se ha avisado antes o hay veces que los padres, el entorno no lo sabía y ocurrió? O sea, ¿falla el sistema y los protocolos? Bueno, ahí falla la comunicación Claro. de la propia persona que lo está sufriendo, ¿no? Es muy frecuente yo en el hospital que muchas veces directamente atendemos a niños o niñas ingresados por ingestas o por lesiones o por dolores inespecíficos y parándonos con ellos, escuchando, de repente lo que aparece ahí son situaciones de acoso, ¿no? La primera sorprendida son las familias muchas veces. Yo como padre no puedo evitar, al escuchar a Julia, eh, centrarme en que no era algo a escondidas, a hurtadillas. Ella hablaba del grupo, de la clase, de varias personas. O sea, que eran muchos los que eran conscientes de que te estaba Sí, ocurriendo toda la eso. clase eran conscientes. Hay una complicidad ¿Tú grupal. ¿Tú qué explicación le das ahí a que la clase no...? Em, Tú decías que estas personas eran violentas, sí, mucho. les tenían miedo, ¿no? El grupo Sí, clase. como si no puedes contra el enemigo, pues únete a él. La típica frase, ¿no? Pero que es real, es totalmente verídica y... Claro, porque es que en el bullying está eso, está el acosador o acosadores, ¿no? Claro. Está la víctima y están los testigos pasivos, silenciosos muchas Pero que veces. los acosadores también pueden ser víctimas, porque sus padres también pueden ser malos con ellos. Por supuesto. Que muchas veces ponemos el foco en la víctima y hay que Claro. poner foco también en el acosador, por supuesto, en ayudarles y tratarles, Mm. en los rasgos suyos de personalidad que les hacen ser de esa Claro. forma o en sus modelos familiares a veces muy disfuncionales. Eso me parece interesante. ¿Llegan a la consulta solamente víctimas o también llegan acosadores que una vez que están localizados y no sé si diagnosticados, también hay que trabajar con ellos? Hay que trabajar con ellos, llegan en muchísima menor medida que las víctimas. A salud mental nos llega normalmente la gente con dificultades a nivel emocional y los acosadores, si tienen otras patologías o trastornos de conducta muy evidentes, sí que nos llegan, pero si están más camuflados, esos no suelen llegarnos a consulta. Aquí estamos compartiendo testimonios de pacientes y de profesionales. Los pacientes normalmente se acaban dirigiendo a posibles pacientes también que nos estén escuchando y a los profesionales les pedimos que se dirijan a los padres. Entiendo el compromiso, la indignación y toda la energía de los padres de la paciente, pero los padres del acosador tienden a tapar, a cubrir, no comprenden que son parte de la solución también. ¿Encontrabas empatía en los padres de los otros compañeros de clase o los padres adultos de tus compañeros, Julia, también tapaban lo que ocurría? Los padres adultos de los compañeros no se metían. Como no es mi tema, no me meto por no mojarme. El padre del acosador, mi madre le llamó realmente para no denunciar, para que todo se quedara se puso a la defensiva. Puso a decirle unas palabras insultándola en su cara. Y ya decidimos denunciar. Incluso ante el hecho tan evidentemente criminal como clavar unas llaves en la nuca. Ahí fue cuando llamó mi madre al padre de esta persona. Y ante esto, este señor seguía negando la mayor. Sí. Doctora, Claro. entiendo que es difícil cuando das la voz de alarma, crees que va a empezar a llegar las soluciones, pero se encuentra Julia con que habla, cuenta, comparte y tampoco terminan de En su solucionar la en su cosa. caso, ¿no? tal y como lo cuenta, ¿no. No, yo quiero transmitir que no suele ser lo habitual. No, claro, es normal, ¿no? Pero Sí. que Que de en su caso sí 1000 sea así. uno, a lo mejor, pues uno cae, que es normal. Pero sí que es verdad lo que comentábamos, ¿no?, sobre los acosadores. A veces los acosadores pues tienen temperamentos más irritables, más agresivos, resuelven los conflictos con más violencia. A veces tienen familias adecuadas, pero muchas Claro. veces tienen modelos familiares, como tú estás comentando, que lo que hacen es reforzar todo eso y ellos mismos son víctimas muchas veces de esos modelos, ¿no? Por eso poner foco en ellos también y ayudarles a manejar con otras habilidades emocionales sus conflictos es importante. De hecho, los profesores en el juicio dijeron que vieron que, vamos, que sí, que me clavaron una llave por la nuca. Y aún así, pues, nada.
se quedó todo por la ley del menor. Claro, al ser menores de 14 años, ahí está la Claro. imputabilidad o no del menor. Estamos hablando de bullying y de trastorno suicida. Ninguna de las dos cosas son un diagnóstico. El diagnóstico entiendo que viene por depresión, por ansiedad, por TCA. Esos son los trastornos de salud mental que provoca una lacra como el bullying. ¿Pasaste por alguno de ellos, Julia? Por los tres. Pasé por depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y TCA. Yo estuve con 14 años, me quedé en 38 kilos, quedé muy delgadita. Doctora, estamos viendo que hay veces que llega el diagnóstico por la propia condición de la persona. Hemos hablado aquí del el espectro del trastorno autista, hemos hablado de TCA, hemos hablado de depresión, de comportamientos adictivos y adicciones, pero aquí estamos hablando de trastornos de salud mental provocados por algo, digamos, ajeno. Sí. El bullying es lo que termina provocando estos cuadros de ansiedad, depresión. ¿Cómo se trabaja esto? Claro, el bullying es un trauma, ¿no? Sí. Entonces, como trauma, pues genera todas estas síntomas que dice ella, ¿no? De ansiedad, de depresión, de trastornos de conducta alimentaria, porque, quiero decir, el bullying más frecuente normalmente son las burlas, los motes, meterme con las características físicas de la persona, con su raza, con su orientación sexual. Sí. Eso en una persona que está desarrollando su personalidad y su autoestima, pues va haciendo mella. Claro. Y secundariamente pues pueden aparecer todos estos trastornos. Se trata primero identificando bien es importante cuando afecta a su vida diaria, a las relaciones con los demás, a consigo mismo y hay un nivel de malestar emocional alto, obviamente que los profesionales de salud mental tenemos que aparecer ahí, hacer buenos diagnósticos de lo que le está pasando a esa persona, intervenir con la persona de forma individual para darle herramientas, o si tiene una depresión habrá que tratar esa depresión o un trastorno de conducta alimentaria. Claro. A la par que se trabaja con el entorno, porque el sistema educativo tiene mucho que hacer también en estas situaciones. Bueno, pues vamos a esos comportamientos suicidas ya superados y vamos a centrarnos ahí, en cómo se superaron. ¿Qué te ayudó en ese momento a dejarlos atrás? Aparte, bueno, mis padres fueron las primeras personas que estuvieron ahí para mí. La música fue lo que me sacó de... Se te cambia la cara, ¿eh? La música fue lo que me sacó de aquel pozo. ¿Te pone la música de alguna manera los profesionales sanitarios en la mano? ¿Te ayudan a focalizarte en alguna pasión, en algún hobby? ¿O la descubres y Sí. te das cuenta de que ahí tienes como Un una refugio. un salvavidas? Claro, sí, bueno, por parte de mi padre la familia son músicos, cantantes y bueno, pues algo se te queda, ¿no? Yo, bueno, pues empecé a tocar la guitarra de oído, empezaba en la habitación a cantar y eso era, la hora que estaba o el tiempo que estaba era como si estuviera volando. No había ni tiempo ni espacio. Es inexplicable la sensación esa tan bonita. Doctora, se le cambia la cara a Julia. Sí, Entiendo afortunadamente. que esto forma parte de vuestro trabajo, encontrar cuáles son los argumentos, cuál es ese salvavidas al que se agarra el joven, el niño, la niña, para dejar atrás algo que no queremos que haya, como esos pensamientos, ese comportamiento suicida. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Por dónde se trabaja cuando llega un joven así? Cuando llegan así con no quiero seguir viviendo, yo les digo siempre lo mismo, digo, es que así no me extraña que no quieras seguir viviendo. Claro. Lo que vamos a buscar es otra forma de estar en el mundo más sana y más feliz y más divertida. A veces ayudamos los profesionales, a veces ayuda la familia, la persona, ¿no? Pero es importante encontrar, bueno, A una pues aquello que persona. nos hace sentirnos, como dices tú, ¿no? Que te va desde toda esa situación de trauma que estás viviendo en ese momento Sí. y puedes empezar a recomponer tu autoestima y tu bienestar emocional, ¿no? Nosotros, yo se lo comentaba a ella, si ella había hecho terapia de grupo o algo así, porque sí que es verdad, y sobre todo a raíz de la pandemia, que hemos visto muchas situaciones de muchos adolescentes con mucho riesgo suicida y demás, casi que lo que vemos que más les ayuda es volverse a sentir acompañados en situaciones difíciles. La terapia de grupo les da una experiencia de estar con el grupo, Claro. de sentirse validados, reconocidos, de poder transmitir todo eso que tienen y que han sufrido y no sentirse solos. Entonces, a mí esa me parece una herramienta muy potente, la verdad. Es la edad de querer encajar con el grupo, cuando el grupo te rechaza de una forma tan frontal
y violenta, entiendo que... Que darles nosotros una experiencia de grupo correctiva, pues es muy importante para que esa autoestima... ¿Has hecho terapia de grupo, Julia? En esa época no, pero estoy en una asociación que se llama NACE, que es No al Acoso Escolar. Fuimos al Pardo en septiembre y era como una terapia de grupo porque estábamos explicándonos qué nos pasa y qué tenemos que hacer para solucionar el problema. Muy No sintiéndote bonito. solo ni Claro. sola, ¿no? Y viendo que otras personas han pasado por ahí, que te pueden Sí, entender. te sientes acogida, Y vas haciendo, ¿no? comprendida, Vas haciendo el grupo claro. y vas recomponiéndote Sí. poquito a poco, eso aparte es muy importante. Supongo que tiene que ser como una reconciliación con el concepto grupo. O sea, ese grupo Claro. es fallido, pero igual hay otros muchos grupos y otros entornos donde sentirte que Claro. encajas, aceptada, querida y cómoda. Sí. Que eso nos pasa en la vida a todos, Claro. quiero decir. Sí, Hay grupos donde nos entiendo que encontramos cuando mejor. pasa en el entorno escolar, como es un grupo del que no puedes deshacerte Claro. sin ayuda, porque ahí tienes que ir por la mañana y ahí tienes que pasar Sí o sí. el día, te sientes como en una especie de cárcel, estás obligada a compartir Sí. con esos que están siendo violentos contigo. Mm. Y además cuando dicen los adultos se pueden pedir una baja, pero los niños jóvenes no pueden pedirse una baja, quiero Por decir. eso muchas yo veces están expuestos a siempre, esa situación. claro, por eso yo siempre decía, estoy mala, me quiero ir a casa. En la época que estaba sufriendo bullying, el último día cuando pasó lo de la llave, yo quise llamar a mi padre, no me dejaron. Me tuvieron abajo hasta que saliera, o sea, no me dejaron llamar. Y al niño lo dejaban en el recreo, a mí me metían en un cuarto como castigada, como para que no me hicieran nada. Pues estoy por preguntarte qué colegio era para de momento mostrar cómo no hay que hacer las cosas, porque doctora, parece justo lo contrario, ¿no? En principio sí. Claro. Premiar al maltratador, victimizar más a la víctima y hacerla... Habría que por escuchar sentir también culpable. al colegio aquí si tuvieran otra Sí, silla supongo, también, ¿no? pero vamos, que desde luego así contado es lo contrario. Desde luego la percepción de Julia es dura y parece justo la inapropiada. Sí, sí. Sus padres para ella han sido de gran ayuda. Sí. Cuando ella lo cuenta, sus padres han intentado hacer todo. ¿Hay alguna red flag? ¿Esto es lo que no deben hacer los padres cuando estén ante alguna situación de bullying o de comportamiento suicida con sus hijos? No escuchar, minimizar, Claro. quitarle importancia. Estás llamando la atención. Estás cosas llamando la así. atención, tú lo que tienes que hacer es darles las soluciones de lo que tienen que hacer cuando si es una situación de bullying real Claro. se van a sentir muy impotentes e incapaces, con lo cual se van a sentir más culpables todavía. Esas son las cosas que no hay que hacer. Al final llegan al suicidio porque no se sienten escuchados. No se sienten validados, ¿no? En lo que están Claro. ellos sintiendo en ese momento. Y no podemos olvidar una cosa que a mí me parece súper importante, el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes hoy en día, ¿eh? Hemos conseguido esa maravilla a día de hoy. Doctora, ¿por qué hay esa leyenda urbana de que no hay que darle voz al suicidio porque esto puede provocar un efecto llamada o algo así, cuando precisamente uno de los espíritus de esta charla azul es normalizar lo normal? No podemos tapar el sol con un dedo. El suicidio es uno de los principales motivos de muerte en este país. El suicidio infantil tiene que encender todas las alarmas de nuestra sociedad. ¿Qué hay de cierto en que callar los suicidios tienen algún beneficio para la sociedad? A ver, callar los suicidios, quiero decir, obviamente no es beneficioso para la sociedad. Tenemos que transmitir que hay un nivel de malestar emocional muy grande en los adolescentes y que tenemos que activar planes de ayuda para que no se llegue a ese punto. Eso es lo más grave que le puede pasar a un adolescente y a un niño. Entonces, obviamente que tenemos que poner ahí escucha a todo ese tipo de información y hacer planes adecuados de ayuda. ¿Vale? El estigma en salud mental ha existido siempre, entonces el estigma se contagia también. Parece que si no hablamos de esto no existe. ¿Hasta qué punto no hemos hablado que se nos ha convertido en primera causa de muerte? Después, sin embargo, algunos casos de suicidio infantil saltan a la primera línea informativa y entonces alarma que dura unos días, no podemos ser cínicos en esto, y después aquello vuelve a quedar en el olvido. ¿Cómo de grave o de presente es el problema a día de hoy en nuestra sociedad?
Hombre, ahora mismo se ha convertido en primera causa de muerte. Nosotros en el hospital los ingresos por intentos autolíticos cada vez van aumentando. Las conductas autolesivas, eso hoy es el diario de nuestras consultas. O sea, está cogiendo mucha importancia todos los temas de conductas autolíticas, ese malestar emocional tan grande que tienen estas generaciones, que yo lo hablaba antes con ella. Digo, yo creo que tienen que lidiar con un peso de todas lo que conllevan las redes sociales, que es un estrés añadido que no tenían que lidiar nuestras generaciones, y supongo que es una de las causas de ese malestar emocional tan grande. Sí, ahora mismo hay padres que nos estén escuchando. ¿Qué mensaje le darías, doctora, ante estar sufriendo en casa con sus hijos casos de bullying, incluso de comportamiento suicida? Bueno, que escuchen a sus hijos, que los validen, que busquen ayuda. En principio, aunque tu experiencia ha sido toda la contraria, los centros educativos tienen un profesorado cada vez más concienciado con estos temas, tienen protocolos de acoso escolar. Deberíamos colaborar y confiar un poquito en el sistema educativo, siempre y cuando la evolución sea hacia que esas conductas cesen. Si ya es el caso de ella, pues no, cuando es una situación como la de ella, pues tendremos que saltar el sistema educativo, ir a la inspección educativa, denunciar partes de lesiones, tendremos que intentar generar una red de apoyo en nuestros hijos para que no se den este tipo de situaciones. ¿Cómo afecta la salud mental de esos padres? Que el primer instinto es proteger la vida de tu hijo por encima de todo, y es tu propio hijo quien te dice que él se la quitaría. ¿Cómo afecta la salud mental de esos padres? Eso es un estrés sobre los padres y sobre las madres. Eso es lo último que tú le quieres escuchar a tu hijo, que quiere atentar contra su vida. Entonces, el nivel de impotencia, de ansiedad, de sufrimiento que generan los padres es muy grande. Y desde ahí, pues muchas veces a lo mejor hacemos cosas que no es lo que más ayuda. Pero pues he dicho, no minimizar, escuchar, apoyar y buscar los apoyos que el sistema tiene para que esto deje de pasar. Quizás es mejor pecar de exceso de celo que de dejadez o de minimizar, ¿no? Claro. Quizás darle importancia a la cosa de nuestros hijos e hijas, a eso que no son cosas de niños. Sí, hay cosas que es mejor que nos pasemos a veces. Es que entre los niños ocurren cosas muy graves, no todas las cosas que ocurren entre niños son cosas de niños. A veces entre niños hay crueldad, hay violencia y hay problemas muy, muy serios. Entiendo, Julia, que ver también cómo lo pasaban tus padres, casi que para ti fue castigo doble, ¿no? Porque veías que ellos también sufrían, ¿no? Sí. Mis padres yo creo que incluso lo han pasado peor. Porque Eres muy generosa, ¿eh? ¿Crees que ella subraya que también es una víctima de su entorno, el maltratador, claro, que su padre empezó? Eres muy generosa. Es muy empática. Hombre, es que yo tampoco les quería decir nada por no molestarles, no por no molestarles, sino por no hacerles más, por no causarles más dolor del que tenían. Doctora, quizás esto es un mensaje importante, ¿no? Este es un mensaje importante para los Claro. padres. Los padres y las madres tenemos que buscar nuestros propios recursos para sentirnos nosotros fuertes y Claro. poderos acompañar a los hijos por mucho estrés que a nosotros nos provoque. No. Que no sea un freno, ¿no? Que nuestro hijo o nuestra hija nos Para diga, no nada, se lo cuenta para porque nada. le voy a dar un disgusto. Los hijos tenéis que confiar que los padres tenemos la capacidad de Desde poder ahí aprendí manejar que hay eso. que contar todo siempre a los padres, con la mínima cosa, la mínima. Sea un insulto, sea una patada, sea lo que sea, la mínima. Si tú volvieras eso para atrás es lo Lo primero que que haría. harías, ¿no? Y contarlo. cada cosa que me hicieron, lo haría. Quizás le has dado muchas vueltas, Julia, a haberlo contado antes. Sí, muchísimas vueltas. Pero bueno, al fin y al cabo era una niña Con miedo. y con mucho Con miedo. mucho miedo y con un entorno que hacía del miedo la gran herramienta, ¿no? Para someterte. Sí. Bueno, pues quizás mensaje para los papis de parte de nuestra doctora. Que ya tendrán el cuerpo cortado. Mensaje para los profesores y profesoras, creo que en ese entorno cerrado, porque Dirección. puedes cambiar de parque, puedes cambiar de amigos, Sí. pero cambiar de cole no es tan sencillo, en y ahí quizás la comunidad educativa tiene deberes que hacer, ¿eh? En el estudio del año pasado decían que era más frecuente el bullying en primaria que en secundaria, porque bueno, en primaria están como creciendo y resuelven peor los conflictos neuronas. los niños y las niñas, pero que hay unos cursos que son de especial cuidado, que es el paso de primaria a secundaria.
¿vale? Ahí cambia todo para el adolescente, Preadolescencia. esa preadolescencia, hay nuevas reglas de juego y primero de la ESO, que además normalmente empiezan también las redes sociales y demás, hay que, como familias hay que estar especialmente pendientes. Yo en mi experiencia como madre, cuando han pasado al instituto, los propios institutos decían revisar los grupos de WhatsApp porque está habiendo situaciones de acoso en los grupos de WhatsApp entre los niños. Hay una nueva vía abierta para el bullying en la tecnología, en los perfiles falsos, en el ciberacoso. Eso da para otra charla azul. Sí, sí. Podemos apuntar un poco, aunque igual nos lo quedamos que igual da para Sí, otra sí, sí, charla totalmente. azul, pero ahí hay un Fíjate terreno. la experiencia que ha contado ella y eso que acaba de contarlo, que he Doble. recibido yo la semana pasada también, casos de acoso sexual por adultos a adolescentes Sí, que entran camuflados por grupos de ayuda y sí. Quizá ahí tendría que haber también otra alarma, ¿no? Para los padres, saber hay que que hacer un La primera, acompañamiento vamos. digital que parece que confiamos demasiado Sí. en que son capaces de manejarlo y yo creo que es que hay demasiado bombardeo. En realidad nunca se puede confiar en las redes sociales. ese es otro gran mensaje, Julia, porque igual hay una generación de jóvenes nativos digitales con mucho más duchos en tecnología que sus propios padres, Sí. pero igual los padres tienen que ponerse las pilas también para ser capaces de tejer Claro. una red de protección en Sí, sí. torno a algo tan permeable como un teléfono móvil por donde puede estar llegando lo más bajo de nuestra sociedad. Llegan muchos casos también de ese bullying, no solamente del entorno escolar, sino también por las redes sociales y por la tecnología, doctora. Bueno, lo que nos llegan son casos de depresiones o chicas con riesgo autolítico y cuando te pones a rascar en sus historias, la gran mayoría tienen también acoso en redes sociales. Ya ves. Sí, sí que llegan. Bueno, duro el testimonio de Julia, Sí. pero ha evolucionado muy bien. Mucho. Has empezado contándonos algo muy duro, Sí. pero vamos a quedarnos con que a día de hoy no hay ningún pensamiento suicida en ti, No. estás en el camino correcto, es una etapa que ha quedado atrás y que estás superando. Sí. Pronto el nombre artístico, Julia, para que te busquemos en los discos, los vinilos. Julia Belmonte con B, como los toreros. Julia Belmonte. Sí. Y un género, el flamenco pop, que entiendo que es el que Sí. mejor se te da. Sí. Pues quédense con esa cara, con esa luz, con esa mirada, con esa sonrisa de esperanza y de futuro. Julia, a quienes duden en contarlo, a quienes duden en compartirlo, a quienes te estén escuchando, que sean esa Julia del principio de tu camino, ¿qué les dices? Yo la primera recomendación que doy es que hablen, que den la voz siempre. Siempre, porque ahí es mucho dolor lo que se siente cuando no te sientes escuchado, que siempre tendrán una persona a la que hablar, sea un tío, sea un hermano, sea que lo cuenten, siempre. Pues ese es el camino, cuéntenlo, compártanlo, de eso van también estas charlas azules, si hay alguien que nos esté viendo y necesita este empujoncito Sí. para contarlo, o como padre y como madre para también dar el paso de poner todo en manos de los profesionales, hay toda una sociedad y todo un grupo queriendo poder ayudaros. De eso va esta charla azul, del bullying, de los comportamientos suicidas. Gracias, doctora. Gracias, Lucía. Gracias, Julia. Gracias a ti. Recuerden, esto ha empezado y sucedido como ha empezado y sucedido, pero ha terminado de una manera. Julia Belmonte, disfrútenla. Y ha nacido una estrella. No ha empezado con un comportamiento suicida, pero aquí ha habido un nacimiento a lo grande, el nacimiento de una estrella. Ha Julia renacido. Belmonte, no hay más que hablar. Charlas azules, un placer poder compartir y hacer de altavoz a tanto buen y generoso como lo que ustedes han compartido hoy aquí. Nosotros nos vemos en la siguiente charla azul. Será aquí, en este entorno de empatía y de generosidad. Normalizando lo normal, hemos dicho en todas las charlas azules, pero ojalá el bullying no sea nada a normalizar, sino algo como lo que es una lacra a erradicar. Sí.